¿Sabías que a pesar de que estemos cruzando un desierto, el libro de Números nos llama a ser apartados para Dios? Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que este hermoso libro tiene que enseñarnos. Si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor busquemos en el capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Y la palabra de Dios dice así. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: si un hombre o una mujer hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo, no podrá beber vino ni ninguna bebida fermentada, ni vinagre hecho de vino o de bebidas fermentadas, ni jugo de uva. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada de lo que produce la vid, sea lo que sea. Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. Durante ese tiempo tampoco podrá acercarse a un cadáver, ni siquiera en el caso de que muera su padre, su madre o algún hermano o hermana, para no quedar impuro, pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor. Todo el tiempo que dure su promesa estará consagrado al Señor. Si alguien muere de repente junto a él y le vuelve así impuro el pelo que él tenía consagrado al Señor, deberá raparse la cabeza 7 días más tarde, es decir, el día señalado para su purificación. El octavo día llevará al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y celebrará el rito para obtener el perdón por el pecado cometido al tocar el cadáver. Ese día volverá a consagrar su pelo al Señor y comenzará de nuevo un periodo de consagración al Señor. El tiempo anterior no se tomará en cuenta porque el pelo que había sido consagrado quedó impuro. También deberá llevar al Señor un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. Y bueno, en este pasaje, en ese libro de Números, Dios da instrucciones sobre el voto nazareo, un voto voluntario de dedicación, que implicaba un compromiso serio de separación al mundo y consagración a Dios. Sabes, este voto no solamente aplica a los israelitas del Antiguo Testamento, sino que nosotros, como seguidores de Cristo, nosotros también estamos llamados a vivir una vida de consagración. Aunque el voto de Nazareo tiene elementos específicos, los principios que vamos a encontrar en ese pasaje son muy aplicables para nuestra vida cristiana. Así que hoy veremos qué podemos encontrar. Número 1, el primer llamado es: estamos llamados a vivir separados para Dios. Y en el versículo del 1 al 8, en estos primeros versículos, se describe cómo el nazareo debía separarse de ciertas cosas, como el vino, no cortarse el cabello, cualquier fruto que venga de la vid, o no acercarse incluso a cadáveres. La idea central es que el nazareo se apartara del mundo y de las cosas que pudieran contaminarlo para vivir exclusivamente para Dios. Entonces, al igual que el nazareo, Dios también nos llama a nosotros a una vida de separación, no solo a las cosas externas, sino lo más profundo es a vivir fuera del pecado. Entonces, vivir separados para Dios no es solo una cuestión de reglas como tal. Tiene que ver más con el corazón, tiene que ver con un corazón dispuesto a seguir su voluntad. Entonces, nosotros como seres humanos, sabes, a menudo nos enfrentamos a presiones del mundo, nos enfrentamos a modas que pueden hacernos ir al pecado, nos enfrentamos a opiniones de amigos que nosotros, en nuestra desesperación por quererlos retener, nos pueden llevar a pecar. Influencias de redes sociales, por ejemplo, redes sociales también nos pueden llevar a pecar. Y así como esas 3 cosas, hay un sinfín de cosas en el mundo que vivimos que de alguna u otra manera nos pueden llevar al pecado. Sin embargo, en la palabra y en el Evangelio, Dios nos llama a vivir de una manera diferente, a hacer luz en este mundo, a hacer sal en esta tierra, en medio de esta generación donde es tan propensa, donde está llena de pecado, porque vivimos en un mundo caído, como hemos estado predicando a lo largo de todos estos devocionales, ¿no? Regresemos a Jesús.
Jesús es el mismo ejemplo de separación. Él vivió en el mundo, pero no se dejó contaminar con el pecado. Entonces, algo que es muy, muy, muy común es que creemos, bueno, ya creí en Jesucristo. Pero sabes, no funciona así, porque al final del día el mismo Jesús nos dice que por nuestros frutos nos conocerán. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver que cuando yo he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador, evidentemente van a haber frutos, van a haber muestras o marcas. Y este proceso se llama santidad. Así como Jesús vivió este proceso, tú y yo también estamos llamados a vivir en santidad, apartados de lo que no le agrada a Dios. Pero bueno, esto implica decisiones muy difíciles, pero sabes, esta es una decisión que honra a Dios y es un testimonio de su poder transformador, no nada más para nosotros, sino para las demás personas. Pero bueno, ¿y qué pasa si caigo? Porque sabes, es muy interesante que el mismo libro de Números nos dice esto. Sí, estás llamado a vivir una vida de santidad, pero sabes, la lucha contra el pecado la tienes perdida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ese es el número 2. En caso de fallo, que vamos a fallar, hay restauración. Me encanta cómo los últimos versículos de este pasaje de Números, en los versículos del 9 al 12, Dios ofrece un plan de restauración para el nazareo debido a circunstancias imprevistas, estar cerca de un cadáver, que alguien murió repentinamente a tu lado y hayas quedado impuro, porque la idea con el pecado es esto, la idea es que nosotros sí vamos a caer en pecado, pero no tenemos que vivir en pecado. Y si caemos en pecado, tendría que ver de esta manera, como circunstancias imprevistas, cosas que pasen, ¿no? Pero bueno, esto nos muestra la misericordia de Dios, incluso desde el libro de Números, de cómo incluso cuando tú y yo fallamos, Él ofrece restauración a través de sacrificios. Y el nazareo debía cumplir un proceso de purificación antes de continuar con su voto. Entonces, aquí es muy claro que él tenía que cortar de tajo el cabello. Tenía que trasquilar su cabello, porque eso es lo que había quedado impuro. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Sabes? Todos fallamos y la vida cristiana no es una vida perfecta, sino que nos vamos a encontrar tropiezos en el camino. Y a veces nosotros estamos enfrentando desafíos, tentaciones y momentos de debilidad. Sin embargo, el mensaje de restauración en este pasaje nos recuerda que aunque caigamos, no estamos fuera del alcance de la gracia de Dios. Y bueno, en ese tiempo eran tórtolas que tenían que ser sacrificadas. Pero ahora en Cristo tú y yo hemos recibido una restauración de nuestro pecado. Ya no somos culpables de la ley y Cristo es nuestra restauración definitiva, porque en Cristo es donde tú y yo encontramos perdón y una nueva oportunidad para caminar en santidad. Me encanta cómo este libro de Números al final dice: y el nazareo podrá volver a caminar como si nada hubiera pasado y tendrá una nueva oportunidad para seguir su vida consagrado al Señor como nazareo. Entonces eso es lo que nos enseña, es que si tú y yo hemos fallado, tenemos a Cristo Jesús, que Él pagó por nuestros pecados, y ahora tú y yo tenemos otra oportunidad de caminar en santidad. Entonces, si has fallado y si te has apartado de lo que sabes que Dios espera de ti, recuerda siempre que en Cristo hay restauración. Dios no nos rechaza cuando caemos, sino que Él extiende su mano para levantarnos. El Dios que tenemos es un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Entonces, resumo esto rápido. Hay dos enseñanzas claras. Número uno, que estamos llamados para vivir apartados para Dios. Y tenemos la certeza que cuando tú y yo fallamos, Dios ofrece restauración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas que debemos estar apartados para ti, Señor, y que debemos vivir una vida que te agrade para ti. Pero también tú nos recuerdas que no podemos solos, que te necesitamos a ti, que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir en santidad, para poder vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que cuando fallamos, Él ya cubrió nuestros pecados y Él nos da restauración y nos ofrece otra oportunidad
para seguir caminando en santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.